¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Tema para el día de hoy: por sus frutos los conocerán. Nuestro Señor Jesucristo insiste en repetidas ocasiones en el peligro de lo que Él llamaba los falsos profetas, que llevarán a la ruina a muchos, a la ruina espiritual a muchos. Y esto lo podemos leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 24, versículo del 11 al 13. Pero también ya en el Antiguo Testamento se hace referencia a estos malos pastores que causan estragos en el pueblo de Dios. Esto también lo podemos encontrar en Jeremías, capítulo 23, versículos del 9 al 40. Pronto también aparecieron las primeras comunidades cristianas y San Pablo, ¿sabe cómo los llamaba? San Pablo los llamaba falsos hermanos y falsos apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. San Pedro, por su lado, los llamaba falsos profetas, falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pues bien, en nuestros días, hermanos, también hemos visto cómo han proliferado estos maestros del error, quienes han sido causa de la ruina espiritual de muchos. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20, el Señor nos hace una advertencia. Nos dice así, y nos dice hoy a ustedes y a mí hoy: tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos se acercan con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabra del Señor. Miren, el mismo Señor nos señala que tanto los verdaderos como los falsos profetas, ¿cómo los vamos a conocer? Todos sabemos, por sus frutos. Continuaba diciendo nuestro Señor: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosecha uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles enfermos dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio nos advierte nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que estemos vigilantes, para que seamos prudentes con estos falsos maestros y con sus doctrinas engañosas. Sí, engañosas, porque no siempre es fácil distinguirlas, ya que la mala doctrina se presenta muchas veces con apariencia de bondad. La mala doctrina se presenta muchas veces con apariencia de bien. Los árboles sanos dan frutos buenos, ¿sí? Y el árbol está sano cuando corre por él, pues, una savia buena. Y la savia buena del cristiano es la misma vida de Cristo. Por eso es, hermanos, que nosotros nunca, pero nunca debemos de separarnos del Señor. Él mismo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice bien claro, nos dice hoy: quien está unido conmigo y yo estoy unido con él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Palabra del Señor. Sí, hermanos, hablando de esto último, por eso es que todos nuestros planes y todos nuestros proyectos debemos de colocarlos siempre, antes de llevarlos a cabo, en sus manos. Claro, porque Él claro nos dice: sin mí nada pueden hacer. Bien, mediante el trato frecuente, mediante un trato diario con Jesús, ahí a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de participar en la Santa Misa, de ir a visitarlo al Santísimo Sacramento, etc. Mediante este trato frecuente y diario, nosotros aprendemos a ser personas más alegres.
personas más comprensivas, personas más llenas de paz, claro que sí. Mediante este trato frecuente y diario con nuestro Señor Jesucristo es como aprendemos a querer de verdad, a amar de verdad y en definitiva pues a ser buenos cristianos. Y de esta unión íntima con Cristo, no solamente nos beneficiamos nosotros, se benefician también toda esa gente que nos rodea, porque esta unión íntima con Él, de esta unión íntima con Él, brota la fecundidad apostólica. El trato frecuente con el Señor en el Santísimo, nuestra participación asidua en la Santa Misa, nuestra diaria oración personal, el leer diariamente las Sagradas Escrituras. Miren, hacer todo esto va a tener una repercusión concreta a la hora que nosotros llevemos a cabo nuestras actividades diarias. Va a tener una repercusión concreta al momento que nosotros nos relacionemos con las demás personas. Va a tener una repercusión concreta al cumplir nuestros deberes pues cívicos y sociales. La savia, o sea, la presencia del Señor en nuestras vidas no se ve, pero los frutos sí se ven, ¿sí? Y por el modo de comportarnos los demás, fíjense bien, por el modo de comportarnos, de conducirnos en todos los ambientes que frecuentemos, pues los demás deben de reconocer a Cristo en nosotros. Mire qué responsabilidad más grande que tenemos. Por nuestra alegría habitual deben de reconocer a Cristo está en nosotros. Deben de reconocer a nosotros por la serenidad que nosotros mostramos ante el dolor, ante la adversidad, ante la tribulación. Los demás deben de reconocer que Cristo está en nosotros por nuestra facilidad en perdonar las ofensas ajenas, por ese agradecimiento sincero que nosotros expresamos ante los favores y los servicios que recibimos, etcétera, etcétera. Este es un verdadero discípulo de Cristo. Esta es una verdadera discípula de Cristo. Así deberían de decir los demás de nosotros, al ver nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Qué responsabilidad más grande. Qué lindo que así dijeran, este es un verdadero discípulo de Cristo, esta es una verdadera discípulo de Cristo. Si se descuidara esta honda unión con Cristo, ¿qué sucedería? La eficacia apostólica con quienes nos relacionamos habitualmente, o sea, esa tarea de evangelizarle, se va a ir reduciendo poco a poco hasta volverse nula y los frutos entonces se tornarían en frutos amargos, indignos de ser presentados al Señor. Si nosotros perdemos esa costumbre de tratar frecuentemente, diariamente al Señor, entonces ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros hablemos de Él a los demás o cuando le demos consejos a los demás, estos estarán totalmente vacíos del Espíritu de Dios. ¿No será raro entonces que solo demos consejos, como dicen ahí, a ras de tierra? O sea, solo vamos a dar consejos terrenos, por así decir, sin ningún contenido sobrenatural porque estamos alejados de Dios. O daremos una interpretación a la palabra según nuestro parecer, cuando lo que se tiene que dar pues es la doctrina del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Si se descuida este trato diario con Dios, entonces no se van a poder producir las buenas obras que el Señor espera de cada cristiano, de cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 45, nos dice así: de la abundancia del corazón habla la boca, palabra del Señor. Y si pues en el corazón no está Dios, ¿cómo se van a poder comunicar las palabras de vida que de Cristo proceden? No se va a poder hacer. Por eso, hermanos, hermanas, examinémonos de cómo es nuestra oración. Mire, esto es bien importante que nos examinemos cómo es nuestra oración. A ver, qué cantidad de tiempo oramos durante el día versus qué cantidad de tiempo lo invertimos en el WhatsApp, en el Facebook, o escuchando música, viendo televisión.
Entonces, ¿qué cantidad de tiempo lo dedicamos para comunicarnos con Dios, ¿no? ¿Con qué profundidad oramos? ¿Será nuestra oración muy profunda, concentrada porque sabemos recoger todos nuestros sentidos? ¿O es una oración superficial que estamos pendientes de lo que nos ocurre alrededor y todo? ¿Cómo es de profunda nuestra oración? ¿Qué empeño ponemos, hermanos, nosotros en rechazar las distracciones? ¿Ponemos un empeño o nos dejamos ir? Algo muy importante a preguntarnos, muy importante. ¿Concretamos un propósito de vida cada día, aunque sea pequeño, después de orar? Esto es bien importante. Después de hacer oración ahí con el Señor frente al Santísimo o en la casa, debemos de sacar un propósito de vida, algo a vivir en ese día o en ese momento. Asimismo, también examinémoslo si nosotros pedimos ayuda previo al momento de orar a nuestra Santísima Madre, a nuestro ángel custodio. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a mantener un diálogo vivo con el Señor. Examinémonos también cómo es nuestro interés y nuestro deseo por vivir en presencia de Dios durante el día, mientras caminamos por la calle, mientras trabajamos o estudiamos, mientras estamos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. ¿Trato de vivir en presencia de Dios? Así que estas son preguntas que debemos de hacerlos en nuestro examen particular o en nuestro examen de conciencia al final del día para evaluarnos qué tan profundamente estamos conectados con el cielo durante el día. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema, por sus frutos los conocerán. Así como el hombre que excluye de su vida a Dios se convierte entonces pues en un árbol enfermo con malos frutos, pues asimismo el país, la sociedad que pretende desalojar a Dios de sus costumbres, que pretende desalojar a Dios pues de sus leyes, ¿qué sucede? Produce malos y gravísimos daños para los ciudadanos que la integran. Se propaga entonces el divorcio, el aborto, hay un aumento alarmante del consumo de droga, incluso de los niños, de los menores de edad, se incrementa la violencia, se incrementa la criminalidad, hay un desprecio por la moralidad pública. Es decir, se convierte todo en un caos social. El mundo actual, ¿a qué nos incita? El mundo actual nos incita a la búsqueda desenfrenada por el placer, a la búsqueda desenfrenada por la comodidad como un fin último. Sí, como un fin último. Haciendo todo esto que las personas que se alejen de Dios, ya no lo conviertan como el centro de sus vidas, sino que lo dejan en la periferia de sus vidas, al que llaman el Dios bombero, ¿no? Solamente lo utilizan cuando se encienden ellos, pues algún problema, alguna prueba, ahí sí llaman a Dios, ahí sí tocan la alarma. Entonces, hermanos, he ahí la enorme responsabilidad suya y mía como cristianos, de transmitir e inculcar valores morales, valores espirituales a esas futuras generaciones desde niños, para que este mundo no colapse más de lo que está. Esa es nuestra enorme responsabilidad. Ante estos frutos tan amargos de la sociedad de hoy, nosotros los cristianos debemos de responder con generosidad y con prontitud a esa llamada urgente y apremiante que recibimos de nuestro Señor. ¿Para qué?
para ser sal y luz del mundo, allí donde nos encontremos, allí en los ambientes que frecuentemos cada día, con quienes nos relacionemos cada día. El Señor nos llama, una llamada urgente, a ser sal y luz en medio de estos ambientes. Debemos demostrar a todos los demás diariamente, con hechos, con obras, que el mundo es más humano, es más alegre, es más pacífico cuando está más cerca de Dios. Y esto nos compete a nosotros los cristianos, y esta es nuestra responsabilidad mediante nuestras actuaciones públicas, mediante nuestro testimonio de vida. Jesús nos llama hoy a no permanecer inactivos, nos llama a no perder la más pequeña ocasión de dar, que nosotros demos un sentido más cristiano, que demos un sentido más humano a las personas y a los ambientes en el que nos movemos diariamente. El Señor nos llama hoy para hacer que se respire su dulce aroma a través nuestro, ese aroma a Cristo del que nos habla San Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué fragancia se está desprendiendo hoy por hoy de nosotros, hermanos? Por eso, el día de hoy y frecuentemente nosotros debemos preguntarnos, mire qué pregunta más importante, ¿qué puedo hacer yo en mi familia, en mi trabajo, en mi centro de estudio, en mi vecindad, para que el Señor esté más presente en esos lugares? Repito esta pregunta, porque nos debe de interpelar. ¿Qué puedo hacer yo ahí en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindad, para que el Señor esté más presente en esos lugares? Es nuestra responsabilidad, hermano. Eso nos está llamando el Señor hoy. Con la gracia de Dios, esforcémonos con confianza para dar fruto abundante, ahí en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí en mi lugar de trabajo, ahí con esa responsabilidad dentro de la iglesia, ahí en ese puesto que ocupo dentro de la vecindad. El Señor me tiene allí por algo, y allí quiere, a través de eso que estoy haciendo, que yo dé abundantes frutos. Quizás nos podemos preguntar, ¿estaré dando los frutos que el Señor espera de mí? Otra pregunta interesante. Los estaré dando, pero antes de eso habría que preguntarnos, ¿a qué tipo de fruto se refiere el Señor? La figura del árbol utilizada por nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20, esta figura que él utiliza del árbol es muy gráfica. Un árbol frutal hay que saber cuidarlo mucho, hay que regarlo, hay que evitar que los insectos o los microorganismos lo infecten. Hay que cuidar que los pájaros no se coman los frutos, etcétera, etcétera. Pues hermanos, de la misma manera, si usted y yo queremos dar buenos frutos, debemos de cuidarnos nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar nosotros mismos para dar buenos frutos? Regando diariamente en nuestra vida con la palabra de Dios, mediante esa oración personal con nuestro Señor Jesucristo. La podemos regar a través de los sacramentos. Asimismo, debemos de cuidar nuestra vida para que dé fruto, evitando todo aquello que la pueda infectar. Y hemos de cuidarnos de las tentaciones, y hemos de cuidarnos del pecado. Y hemos de cuidarnos pues que el demonio, el mundo y el hombre viejo, hemos de evitar que todo esto se coman nuestras buenas intenciones y resoluciones. El Señor habla del fruto bueno y del fruto malo. Los frutos, podemos llamar así, son las consecuencias visibles de nuestros actos. Visibles. Si nosotros actuamos bien, si nuestras acciones son buenas, entonces obtendremos buenos frutos. Y eso será un indicativo de que lo que hacemos pues es de Dios.
En otras palabras, si estamos dando buenos frutos, buenas obras en favor del reino de Dios, buenas obras en favor de los demás, entonces ¿qué pasa? Esto señala que nosotros estamos cerca del Señor. Pero por el lado contrario, si nosotros estamos dando frutos malos, estamos dando frutos de egoísmo, de vanidad, de celos, de envidias, de soberbia. Si nosotros estamos dando todos estos frutos malos, ¿qué indica? Que nosotros nos hemos alejado del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros permanecemos atentos a servir a aquellos que lo necesiten, ahí ¿qué pasa? Yo estoy buscando dar buenos frutos definitivamente y esto me acerca más a Dios. Por el contrario, si estoy encerrado en mí mismo, haciendo lo que a mí me conviene, lo que me place, lo que es más de mi gusto y los demás son indiferentes para mí, entonces mi fruto va a ser malo y me estaré alejando del plan que Dios tiene para mi vida, hermanos. Bien, el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Ajá. Entonces, la clave para dar un buen fruto, ¿cuál es? Claro, permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Permanecer. Y permanecer en Él no es otra cosa que buscar ser otros Cristos. Ahí tenemos que llegar, hermanos. Sí, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice que tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo, que nuestros sentimientos sean los sentimientos de Cristo, que nuestro modo de obrar sea el modo de obrar de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, hay que aprender a hacerlo todo en nuestra vida Jesús mente. Así, Jesús mente. Por eso debemos de preguntarnos constantemente, ¿los pensamientos que yo tengo son los pensamientos que tendría nuestro Señor Jesucristo? Estos sentimientos que experimento y manifiesto hacia los demás son los sentimientos que tendría nuestro Señor Jesucristo hacia ellos. ¿Es mi manera de comportarme hoy por hoy, mi manera de comportarme con los demás como la que Cristo tuviera? Miren qué pregunta más importante a lo que nos debemos de hacer. Se trata pues entonces de conformar toda nuestra vida con la vida de Jesús. Tenemos que esforzarnos por conocerlo, como leyendo el Evangelio, buscándolo ahí a través de la oración, acudiendo a los sacramentos, particularmente el de la Eucaristía y la reconciliación. ¿Para qué? Para así irme configurando con Él. Ir sabiendo cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y luego confrontarlo con mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Pregunta, ¿están siendo todo esto los mismos sentimientos que me pide llevar a cabo la carta a los Filipenses? Es una importante pregunta. Entonces, hermanos, para terminar este tema, algunos puntos a recordar. La savia, o sea, la presencia de Dios en nuestra vida no se ve, pero los frutos sí se ven. Por el modo de comportarnos, los demás deberán de ver a Cristo en nosotros. La clave para dar abundantes frutos es permanecer muy cerca del Señor a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la Eucaristía, a través del servicio a los demás. Y permanecer en Él no es otra cosa que buscar ser otros Cristos. Es tratar de tener su misma manera de pensar, de sentir y de obrar del Señor, para así entonces dar no solo buenos, sino que abundantes frutos. Hermanos, les invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.